Vamos a seguir avanzando en nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos estudiando los 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Iniciamos ya hace algunos domingos con unas introducciones que tienen que ver con lo que el Sermón del Monte es, con lo que las bienaventuranzas son. Y ahora estamos estudiando cada una de las bienaventuranzas una por una. Ya estudiamos el domingo anterior la primera bienaventuranza. Cada una de ellas debió ser un choque para las personas que escuchaban a Jesús. Los sermones, las enseñanzas de Jesús causaban algo distinto en cada una de las personas que lo escuchaban. Usted va a leer, por ejemplo, al finalizar el Sermón del Monte, que en el editorial del evangelista dice que la gente queda maravillado de su doctrina, porque les hablaba como quien tenía autoridad, no como lo hacían los escribas y los fariseos. Es decir, la gente había escuchado muchísimos sermones, pero nunca nadie había hablado como Jesús. Más, muchos de sus enemigos cuando van incluso a hacerle frente terminan diciendo: jamás hombre alguno ha hablado así. Esto se sale de toda magnitud humana. Y el Sermón del Monte debió producir tal impacto en cada una de estas personas que termina diciendo, principalmente porque pone de cabeza absolutamente todo lo que la gente pensaba que sabía acerca de la vida. Todo lo que la gente pensaba que era, por ejemplo, un concepto como la felicidad, Jesús lo termina trastornando. La primera bienaventuranza que estudiamos el domingo pasado, bienaventurados los pobres en espíritu, debió sonar para los primeros oyentes algo así como: felices los que no son nadie, felices los don nadie, felices aquellos que son capaces de reconocer su bancarrota espiritual, felices los que son capaces de reconocer que sin Dios no son absolutamente nada, dichosos. Esos son los que verdaderamente son, desde la óptica de Dios, benditos. Y estudiamos esa primera bienaventuranza y decíamos que es, quizás, está puesta allí como primera bienaventuranza porque necesariamente para acceder al reino de los cielos debemos ser pobres en espíritu. No hay nadie dentro del reino de los cielos que no sea pobre en espíritu, que no haya reconocido su necesidad de Dios, su propia condición. Y vimos cuál era su significado, la evidencia y el resultado. Ahora vamos a ver una segunda bienaventuranza que igual es completamente paradójica. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 5. Amén. Vamos a leerlo desde el 1 y nos vamos a quedar en el verso 4. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza combina esta serie de conceptos que parecen contradictorios. En el versículo 4 Jesús dice: bienaventurados los que lloran. Y si la primera bienaventuranza sonó algo más o menos como felices los que no son nadie, la segunda bienaventuranza para los primeros oyentes debió sonar algo así como felices los infelices o felices los que lloran. Hay dos conceptos completamente contrarios en la bienaventuranza. Bienaventurados, benditos los que lloran, y luego da la razón por la cual estas personas pueden ser considerados aprobados por Dios, bienaventurados, felices, dichosos. Y es porque ellos recibirán consolación. Allí dice ellos y solo ellos. Es como está escrito el texto. Así que esta segunda bienaventuranza, al igual que la primera, es una bendición espiritual. Una cosa es reconocer que se es espiritualmente pobre y que tenemos una necesidad de Dios. Pero otra cosa es llorar a causa de eso.
Es llevarlo a un siguiente nivel. No solo reconocerlo, sino también que eso produzca en nosotros una profunda tristeza o una contrición. En otras palabras, la primera bienaventuranza habla de confesión, el reconocer que no tenemos absolutamente nada sin Dios y que sin Él estamos en bancarrota espiritual. Eso es confesión. Ahora la segunda bienaventuranza habla de contrición. Es decir, a causa de mi condición, esta condición aflige, y estas bienaventuranzas van hilándose una tras otra como si llevaran un orden lógico. Así que, como les digo, debió sonar completamente contradictorio para los primeros oyentes. Y contradictorio en el sentido de que, ¿cómo así de que los tristes son felices o que el camino a la felicidad es la tristeza? ¿Cómo así que se tienen que alegrar los que lloran? Debió sonar muy contradictorio al decir Jesús, felices los que aparentemente son infelices. Así que esta bienaventuranza tenemos que estudiarla con mucho cuidado, porque toda la estructura de todos los seres humanos, y yo creo que usted va a coincidir conmigo en esto, sea quien sea, se basa en el principio que cada uno de nosotros, para ser feliz, tiene que hacer que las cosas vayan según ciertos parámetros. Hay cosas que nosotros consideramos humanamente que producen felicidad. Humanamente consideramos que el placer produce felicidad, que el dinero, que la fama, que el reconocimiento, que la autorrealización produce felicidad. Y ese es el camino que normalmente el ser humano propone para ser feliz, de manera positiva. De manera negativa, ¿qué propone el ser humano para decir, ¿sabes qué? Usted puede ser feliz si evita todo el dolor, evite todo sufrimiento, todo lo que le cause dolor, todo lo que le cause tristeza. Así esté triste, sonría. Si está en la inmunda, ríase. Nadie tiene por qué enterarse. Entonces, hay gente muy bonita en las redes sociales, que usted lo ve y cara de ponqué donde esté. Porque algo en nuestro interior y también en la cultura y en el exterior donde estamos dice no. La felicidad es negar todo aquello que cause desilusión, frustración, dificultades. Tiene que negarse al punto que sea. Nadie tiene por qué saberlo. Siempre hay que estar sonriente. Pare de sufrir. Y resulta de que ahora viene Jesús a poner todo de cabeza y a decir que lo que puede causar verdadera felicidad tiene que ver con una clase especial de tristeza. Y está relacionado. Yo creo que si hay algo humano realmente y algo en el estado en el que todos hemos pasado es por medio de la aflicción, por medio del dolor, por medio de la angustia, de la desesperación, de la frustración, en diversas magnitudes. Todos los hemos experimentado. Todos hemos estado en el lugar del salmista David, donde con tanta angustia dice, oye, ¿quién me diese alas como las de paloma? ¿Usted ha leído el Salmo 55? El Salmo de David dice, yo quisiera tener alas como de paloma y yo volaría, huiría, me quedaría en el desierto para no pasar por estas cosas. Todos hemos enfrentado aflicción, todos hemos querido en algún momento escapar. ¿Sabes qué? Ojalá pudiera salir corriendo y que nadie me encuentre más. Amén. Todos lo hemos experimentado, pero yo creo que esta bienaventuranza también trae consuelo. Jesús está diciendo, hay una bienaventuranza para el que llora con una tristeza especial. Es más, el texto que podría asemejarse a lo que Jesús enseñó en este sermón, ya no en Mateo, sino en Lucas, lo expresa todavía peor. Miren cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 25. Lucas 6, 25. No lo pone en términos positivos de una bienaventuranza, sino en términos negativos. Lo contrario a una bienaventuranza es un lamento, un ay. Y Jesús pronuncia el siguiente ay. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre.
ay de vosotros los que ahora reís, porque después lamentaréis. Es decir, hay cierto grupo de personas que ahora está aparentemente feliz, dichoso, haciendo lo que le viene en gana. Y dice, esa risita después se convertirá en lloro. Y es muchísimo mejor negocio llorar ahora para reír después que estar riendo ahora para llorar después. Amén. Entonces, este maestro, nuestro Señor, lo pone en términos bastante interesantes. Ay de los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Así que esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, versículo 4 es muy importante. La vamos a estudiar de la misma forma que estudiamos la primera. Para que usted se pueda acordar, acuérdese de la palabra ser. Las bienaventuranzas tienen que ver con un carácter que se es. Yo soy pobre en espíritu, yo soy alguien que se lamenta por su pecado y su condición, yo soy manso, ser. Y esa palabra ser nos va a recordar los 3 puntos de cada una de las bienaventuranzas. Porque primero estudiamos su significado, luego estudiamos la evidencia y después estudiamos el resultado. Las 3 letras de cada una de estas palabras, S-E-R, ser, significado, evidencia y resultado. ¿Ok? Para que usted se pueda aprender las 3 palabritas del sermón de hoy y también del sermón del domingo pasado. En primer lugar, vamos a hablar del significado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo bienaventurados los que lloran? Luego vamos a ver cómo se evidencia eso en nuestra vida, en nuestra conducta, y luego cuál es el resultado según la bienaventuranza. Ellos serán consolados. ¿Qué quiso decir Jesús? Entonces comencemos en primer lugar con el significado. Bienaventurados, felices, aprobados, bendecidos los que lloran. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿A qué lloro se refiere Jesús? Y este texto, para poderlo entender, hay que ponerlo en armonía con toda la Biblia, con todo lo que la enseñanza bíblica nos dice, porque hay diferentes tipos de llanto, hay diferentes tipos de lloro. Hay lloros que son comunes tanto a los creyentes como a los no creyentes. Pero hay un lloro en especial al que Jesús se refiere. Algunos lloros son legítimos, otros lloros son ilegítimos. Hablemos en primer lugar de qué es una angustia o un lloro ilegítimo. Usted no ha visto a gente que se frustra cuando no ve cumplir un plan, incluso cuando el plan era malvado. Es decir, hoy, después que algunos, después de las elecciones, se ahoguen, van a llorar. Y tenían un plan ya armado, estipulado, tenían toda la maldad hecha. Y algunos, por la frustración, van a terminar llorando de rabia, de frustración, de ahogamiento, porque se ahogó. Porque ven frustrados sus planes. Y en lo más profundo se retuercen el dolor que causa cuando se daña un plan. Cuando se tenía algo que sabías incluso que estaba mal, pero que se torció, se dañó. Esa frustración. Hay gente que llora por cosas ilegítimas, por cosas malas. Hay gente que envidia a tal punto que llora por lo que envidia. ¿Las conoce? Dice, ¿por qué a mí no me pasa esa cosa? Yo estoy exhalado. Y se frustra y llora. Y uno recorre la historia bíblica y se da cuenta que hay personajes bíblicos que lloraron por cosas indebidas y amargados por cosas indebidas. Acab no puede tener la viña de Nabot y llora como un berrinche. Yo quiero esa viña ya. Y llora y la mujer casi que le pega su, ¿qué pasa? Tú eres el rey y te vas a poner a llorar como un niñito. David, uno de sus hijos, que se llama Abnom, está enamorado de su hermana, de su hermanastra que es virgen. Y está tan enamorado y que se enferma por Tamar, su hermana. Y la quiere tener y dice el texto bíblico en segundo libro de Samuel que el dolor que le causa esa lujuria, él está frustrado y llora por eso y se angustia por eso. Eso es una angustia ilegítima.
una frustración. Hay incluso quienes a veces convierten un lloro legítimo en algo ilegítimo. Llorar por un ser querido que perdemos es legítimo, amén. Pero hay gente que convierte ese dolor ya en un extremo pecaminoso. Y ya aún por familiares cristianos, creyentes, ya es un que se enferma, que se angustia, ya no se puede hacer nada y es llevado al extremo y se vuelve ilegítimo, se vuelve incluso pecaminoso. Hay gente que incluso se resiente a tal extremo con Dios que sabes que yo no quiero nada contigo a causa de la pérdida de un ser querido. Volviendo al ejemplo de David, otro de los hijos de David, llamado Absalón, se rebela contra su padre, hace un plan contra su padre y David tiene que irse huyendo de su propio hijo. Y lo que Absalón hace incluso es llegar al palacio del rey, coger las concubinas del rey y en la terraza, para que todo el mundo lo vea, tener relaciones sexuales con ella. Para que vean que él es quien manda ahora y que ha tocado incluso a las mujeres de su padre. Y Dios va a disciplinar ahora a su hijo, a Absalón, y uno de los generales del ejército de David, llamado Joab, dirige todo esto y Absalón muere. Y cuando Absalón muere, ese dolor legítimo por la pérdida de un hijo, porque David amaba a su hijo, después se convierte en un extremo que, mejor dicho, David no quiere hacer nada, se pervierte todo su juicio. Y tiene Joab que sacudir al rey. Y Joab tiene que decirle al rey, oye, parece que te importara a él a que hubiésemos muerto todos nosotros. Él era quien te estaba haciendo huir, él era quien había pervertido su corazón. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Hubiese preferido que él viviera y que muriéramos nosotros o qué? Y lo sacude, porque ya se había convertido en un extremo pecaminoso. Y como le decía, eso puede ser una angustia o un lloro indebido. Hay una angustia, hay un lloro, hay una tristeza que es legítima. Abraham llora cuando Sara muere. Eso es normal y ahí está en la Biblia su propio corazón. Ese es el padre de la fe. Llorando porque murió Sara. Cada uno en medio de nuestras tristezas, en medio de las situaciones puede examinar exactamente qué condición, cuáles de nuestros problemas que nos han causado tantas lágrimas delante de Dios son legítimas y cuáles no. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, yo deseo verte y me acuerdo de tus lágrimas. Es decir, Timoteo le está escribiendo a Pablo, Pablo, me está pasando esto, estoy llorando por esto. Es decir, hay un llanto que es legítimo, ese amor sincero, esa condición humana que nos lleva a un momento difícil, a un momento de tristeza. Usted ve en la Biblia, por ejemplo, cuando este hombre desesperado por la condición de su hijo se acerca a Jesús, ¿cómo llega? Está destrozado. Digo, Señor, mira, si tú ayuda a mi incredulidad, yo creo, pero está implorándole a Jesús que lo sane. Es su hijo el que está enfermo, está clamando por él, eso es legítimo. Sin embargo, a pesar de que existen estas dos clases de angustia o de tristeza, ninguna de las dos son la tristeza a la que Jesús se refiere en la bienaventuranza. Ahora bien, cuando nuestra tristeza es legítima, la Biblia sí promete que en Dios encontramos refugio para esta condición humana, para nuestro dolor, y que tenemos un sumo sacerdote en Jesús que entiende nuestro dolor. Es decir, Jesús sabe que es perder a alguien que amas, porque Él mismo estuvo frente a la tumba de Lázaro llorando a alguien que amaba. Él lo entiende. Y la Biblia dice que nosotros tenemos en Dios esperanza, que tenemos en Dios consuelo en medio de esta circunstancia humana. Ahí está en la Biblia. Pero en esta bienaventuranza en específico, Jesús está hablando de otra clase de tristeza. Y les dije que cuando se pone esto en armonía con el resto de la Biblia,
uno logra entender cuál es entonces el tipo de tristeza o de llanto al que Jesús se refiere en la bienaventuranza. Y es lo que se llama, o lo que la Biblia llama, tristeza según Dios. ¿Lo recuerda? Cuando estudiamos Santiago hablamos un poquito de esto. Hay una tristeza según Dios. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Si no, yo se lo voy a repetir igual, tranquilo. Hay una tristeza según Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre la tristeza según Dios y las otras tristezas de las que hemos hablado? De que la tristeza según Dios produce un resultado, produce arrepentimiento. Es decir, es un estado en nosotros que nos lleva a pensar nuestra propia condición. Es un llanto incluso más allá del llanto físico. Es un llanto más espiritual que físico, aunque se puede manifestar por lágrimas. Pero es un lamento, es un pesar en lo profundo de nuestro corazón que termina por producir arrepentimiento. Eso es la tristeza según Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Dice el verso 10. Porque la tristeza, ¿qué es qué? La tristeza que es según Dios. ¿Qué produce? ¿Arrepentimiento para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. De esta tristeza no hay que arrepentirse, porque esta tristeza produce arrepentimiento. Es el juego de palabras que el apóstol Pablo está diciendo. Pero la tristeza del mundo o la angustia que es indebida, que es inadecuada por aquellas cosas que son completamente mundanas, terrenales, humanas, ¿qué produce? Esa tristeza produce muerte. Es decir, hay una tristeza que produce vida, hay una tristeza que produce muerte. La tristeza según Dios produce salvación, vida eterna. Pero la tristeza del mundo o la tristeza según el mundo produce muerte. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados o entristecidos según ¿quién? Según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Les conté cuando estudiábamos Santiago a qué se refiere el apóstol Pablo en específico. Y les decía que en términos generales a esta iglesia en Corinto, el apóstol Pablo no escribió solamente las 2 cartas que tenemos en la Biblia. El apóstol Pablo escribe 4 cartas. Solo que hay 2 cartas que se extraviaron. Y nosotros solo tenemos la que sería la segunda y la cuarta. El apóstol Pablo escribe una primera carta a la iglesia y luego empieza a recibir de la iglesia cierto informe de que hay unos roces, de que hay divisiones. Incluso la iglesia en Corinto le manda una serie de preguntas al apóstol Pablo de cómo debe proceder. Y entonces el apóstol Pablo, que estaba en Éfeso, dirigiendo la iglesia en Éfeso, le manda la carta que conocemos nosotros como Primera de Corintios. Luego, como el apóstol Pablo no puede ir hasta Corinto, manda a Timoteo. Y Timoteo, cuando le da el informe a Pablo de lo que está pasando en Corinto, es tremendo. Mira, en Corinto está pasando, hay falsos maestros que están hablando mal de ti, de la enseñanza que tú le has dado, están enseñando otra cosa. Y el apóstol Pablo intenta momentáneamente dejar la iglesia en Éfeso y salir hacia Corinto, pero cuando llega, lo reciben mal, lo insultan. ¿Y sabes qué, Pablo? Tú te quedaste en el pasado, nosotros estamos en la nueva onda, la nueva revelación es esta, ya vienes tú a predicar y que Cristo crucificado y ahora nosotros estamos que con la unción de qué sé yo y esto es lo novedoso, Pablo, ya tú ábrete como el paraguas. Lo insultan, parece que uno de los falsos maestros es quien más impacto hace en Pablo y Pablo destrozado regresa a Éfeso. Pero el apóstol Pablo no se queda con esa. Entonces desde allí
les escribe otra carta. Esa carta, como les decía yo cuando estudiamos Santiago, es la que se llama la dolorosa. Vendría siendo tercera de Corintios, pero también se perdió. Y esa carta la manda con Tito. Y Tito parece que se las lee. Dice, aquí les manda a decir Pablo, ¿saben qué? Pim, 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 pim. Y tal es el impacto de esa carta en la iglesia en Corinto que ellos se arrepienten y vuelven a la verdad del evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La carta que el apóstol Pablo les está escribiendo les produce una profunda tristeza. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos apartado de la verdad de Dios. La hemos cambiado por cualquier barbaridad siguiendo estos falsos maestros. Y comienzan a arrepentirse de lo que hicieron con el apóstol Pablo. Y Tito recoge el testimonio de lo que sucede y le dice a Pablo, nos encontramos, se encuentran en Macedonia. Después de la carta dolorosa le dice Tito, mira, ve, ellos reaccionaron así, se arrepintieron, cómo habían hecho esto, y entonces es que Pablo le manda ahora esta carta. Lo que vendría siendo segunda de Corintios o la cuarta vez que el apóstol Pablo le escribe. ¿Me hago entender? O sea, es decir, tenemos la segunda y la cuarta. La primera y la tercera no las conocemos, pero dentro de la primera y la cuarta hay referencia a las anteriores. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, esta iglesia empieza a defender a Pablo, se indigna y por eso él le dice, me han vindicado. Así que esto es asunto olvidado. Esa tristeza, según Dios, produjo en ustedes arrepentimiento. Esta tristeza que es según Dios, entonces, cuando uno la mira en toda la armonía de la Biblia, es la tristeza a la que Jesús se está refiriendo en la bienaventuranza. Una tristeza que produce arrepentimiento. Una tristeza que muestra nuestra propia condición, pero que está ligada al arrepentimiento. Y el arrepentimiento obviamente está ligado al pecado. Yo les decía que la única manera de entender correctamente el Sermón del Monte es comprender el contexto en que Jesús enseñó el Sermón del Monte. Jesús enseña el Sermón del Monte después de comenzar a anunciar el reino de los cielos y su mensaje era arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Sermón del Monte es la descripción de aquellos que se arrepienten. En ese contexto está escrito el Sermón del Monte. Así que esta tristeza ligada al arrepentimiento es la que está en la bienaventuranza. Yo, cuando entro al reino, no solo reconozco que soy pobre en espíritu, que estoy en bancarrota espiritual, sino que además eso produce en mí un profundo quebrantamiento, una profunda tristeza. La pobreza espiritual a la tristeza según Dios. Es decir, los pobres en espíritu se convierten ahora en los que lloran. ¿Quién es capaz de llorar a causa de su pecado? Aquel que reconoce que está en bancarrota espiritual sin Dios, que reconoce su propia condición. Entonces hay ejemplos también en la Biblia de esta tristeza según Dios. Entonces volvemos al ejemplo de David. Es decir, David experimentó todas las clases de tristeza habidas y por haber. ¿Por qué sabemos tanto? Porque el hombre escribió bastante. Entonces, como escribió, sabemos cada una de sus condiciones. Es decir, David pasó por circunstancias en su vida donde dijo, quisiera tener alas y... ¿Cierto? ¿Cuántas esposas se han identificado con eso? Tengo ganas de salir corriendo y que no me veas más. Que llegues a la casa y te preguntes si fue rato o qué, porque estoy hasta aquí. Esposas, amén. Salmo 55, alas como paloma, volar al desierto y ni saber más de todo esto. David experimentó una tristeza indebida, quizás en cómo manejó la situación de la muerte de su hijo en manos del ejército de Joab. Pero el mismo David es un ejemplo de la tristeza según Dios. Cuando David es confrontado por el profeta Natán a causa de lo que había hecho, no solo con Betsabé, sino también con Urías, el esposo de Betsabé, David experimenta este quebranto.
Y lo que nosotros vemos en los Salmos 51 y 32 es la respuesta de David a ese quebrantamiento. Es decir, él experimentó toda clase de tristeza, pero solo se sintió completamente muerto y abatido cuando se enfrentó a la realidad de su pecado. Dice, mientras lo oculté, mis huesos se secaron dentro de mí. Cuando se enfrentó a la realidad de su pecado. Cuando uno mira el Salmo 51, en el cual David expresa, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti he pecado. Mi problema, mi real problema es que he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y sabes qué? Yo pensé que nadie me había visto. Yo dije, coroné. Eso queda entre Betsabé y yo. Es más, vamos a ver cómo tapamos esto. El intento de David de traerse a Urías para que esté con su mujer es una patraña para ocultar su pecado y que todo queda ahí. Nada pasó. Él estuvo con su mujer, yo no sé, y como no había prueba de ADN, que iba a saber ese pobre hombre. Con lo que no contaba es que Urías le iba a salir más firme que él. Intenta emborracharlo, hermano. ¿Hasta dónde llega la depravación del corazón humano? Lo emborracha y después le dice, ¿sabes qué, viejo Uri? Vaya para donde su mujer. Y el tipo está borracho pero firme. No, Señor. Hasta el final, porque Israel está en guerra. Y allá le salió más firme, hermano. Hasta el punto que lo tiene que matar. Lo manda a poner de primero. ¿Hasta dónde llega el corazón humano? La perversión humana. Pero cuando es confrontado, descubre la realidad de ese corazón. Por eso les decía yo el domingo anterior, cuando uno se encuentra ante la santidad de Dios, no hay otra exclamación distinta a la del profeta Isaías. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque mi condición es ser un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, y en esa condición han visto mis ojos al Santo. Cuando uno choca contra esa realidad, descubre su propio pecado. Todo lo que hacemos, lo hacemos de frente a Dios. Se llama teológicamente corendeo, frente a la cara de Dios. Todo lo que usted y yo hemos hecho en oculto ha sido ya un escándalo en el cielo, yo. Nadie me vio. Porque algunos de nosotros hemos pensado en nuestra condición que el problema no es hacerlo, el problema es que se sepa. ¿No? Y todas las acciones que tomamos no son para dejar una vida pecaminosa, sino para que no se sepa. Si estoy robando, que no se sepa. Si estoy haciendo un tramullo, que no se sepa. Si torcí mi declaración de renta, que no se sepa. Si está teniendo relaciones sexuales indebidas, que no se sepa. Por eso cuando explota la bomba, ¡ay! Ahí sí la vergüenza porque se supo. Es decir, le dio vergüenza porque se supo ante los hombres, pero no delante de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y David, cuando se enfrenta a esa condición, dice, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado. Y después de eso es que llega la experiencia del perdón. No lee todo ese salmo donde él dice, Dios mío, no me vayas a quitar tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón limpio, un corazón recto delante de ti, porque mi corazón está torcido. Renueva, vuélveme el gozo de tu salvación. Este hombre sabe a qué se está enfrentando, sabe con quién está tratando, y ahí está. Entonces la verdadera tristeza, la tristeza según Dios que produce arrepentimiento, porque de todas las palabras que hay en el griego para llorar, hay 9 palabras en el griego. Jesús utiliza allí o Mateo para escribirnos lo que Jesús ha dicho, utiliza la más fuerte de todas. Llorar, bienaventurados los que lloran,
en la palabra que está allí, que es penteo, es el dolor más fuerte de todo. Es el lloro más grande de todo. Es el dolor o la aflicción que se siente en lo más profundo, la pena más alta, que es el sufrimiento reservado para la muerte de alguien, de un ser querido. Esa pena natural que nosotros sentimos cuando perdemos un ser querido es lo que espiritualmente deberíamos sentir cuando le fallamos a Dios. Amén. Dentro de nuestro corazón, la aflicción por haber fallado a Dios a causa de nuestra condición y de nuestro pecado debería ser a ese extremo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y allí entonces se va a poder experimentar la realidad del perdón, de la bienaventuranza. Usted sabe que cuando David escribe el Salmo 32, luego de experimentar el perdón, también usa la palabra bienaventurado. Salmo 32, Ronnie, versículo 1. Este Salmo 32 lo escribe David después de ser perdonado, después de experimentar la realidad del perdón en su vida a causa de quebrantar su corazón delante de Dios. ¿Y cómo empieza el Salmo? Bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verdaderamente bienaventurado, verdaderamente feliz, verdaderamente dichoso, verdaderamente aprobado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De eso es que está hablando la bienaventuranza de Jesús. Ese es quien es bienaventurado, verdaderamente bienaventurado. Es decir, la bienaventuranza o la dicha no viene por el llanto en sí mismo. Gente que dice, no, estuve en la iglesia, lloré, me quebranté, ya, no. Ahí no está la bienaventuranza. Viene de lo que Dios hace a causa del llanto, del quebrantamiento. Viene a causa de lo que Dios hace. Es decir, la bienaventuranza viene a causa del perdón que ese lamento trae. Por eso es que se es bienaventurado, porque el reconocimiento y la expresión de esa condición ahora vienen a traer el perdón. La tristeza, según Dios, produce perdón. Y esto es lo que trae la felicidad de Dios. A eso es que se refiere la bienaventuranza. Decir que llorar no es solo una expresión psicológica, no es solo algo emocional. Por eso le digo que así como la primera bienaventuranza es más espiritual, o sea, cuando habla de pobres, no habla de pobres naturales, sino de pobres espirituales, este llanto es más espiritual que físico. Hay gente que llora lágrimas, Dios mío, de cocodrilo, y llora y se tira al piso y mejor dicho se revuelca y en su corazón no pasa absolutamente nada. Completamente emocional. El llanto de la bienaventuranza no es un llanto emocional, ¿cierto? Y tengo un amigo intentando enseñar música. Y entonces estábamos estudiando, creo que los acordes, cuáles son los acordes que pueden mover los sentimientos. Entonces vamos a un lugar, nos tocan las notas efectivas para mover las emociones, los sentimientos. Si es el primero, el quinto, la séptima, tin, tin, tan, ton, 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 ton. Yo se me voy sintiendo como triste. La música tiene la capacidad de eso. De así como transmite alegría, euforia, también transmitir tristeza. Entonces nos tocan 2, 3 notas, entonces ya. Y allá va. Pero en su corazón no ocurre absolutamente nada. Sale de ese lugar siendo exactamente la misma persona. Pero la palabra de Dios
es capaz de llegar a donde la música no es capaz de llegar. A transformar el alma, a transformar la condición de nuestro propio corazón. A mostrarnos no solo la realidad de nuestro propio pecado, sino la realidad de un Dios perdonador, dispuesto a transformar nuestra condición. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que en la iglesia no me aceptan así como soy. Sí, te aceptamos tal cual eres porque el Señor nos acepta tal cual somos. El problema o la gran verdad y la gran solución es que el Señor se resiste a dejarnos igual. Entonces sí, vienes tal cual eres, pero no puedes seguir siendo tal cual eres. Se resiste a dejarnos igual. Él nos acepta como somos, pero se resiste a dejarnos igual. Esa es la realidad del evangelio que transforma el alma. Y cuando hay esta actitud, este quebrantamiento, como le decía, David experimentó soledad, rechazo, desánimo, lloró por desilusión. David lloró por perder un bebé, porque el bebé que tiene con Betsabé lo pierde. Ahí en medio de la aflicción, lloró por la muerte de Absalón, pero su verdadero quebrantamiento, nada quebrantó tanto el corazón de David como su propio pecado. Cuando Natán le dijo, ese hombre eres tú, se le cayó toda la estantería, hermano. Lo que creíste que nadie sabe, delante de Dios fue todo un escándalo. Arréglate con Dios. Ahí sí, todos los bolis aguaron, toda la estantería se le vino abajo. Su verdadero quebrantamiento. Entonces Jesús, como le digo, está poniendo estas patas para arriba. Está volteando radicalmente todo. Mientras el mundo te dice, empaca tus problemas en una mochila. Ríe, muéstrate siempre contento, muestra el tigre que eres. Hay un campeón en ti. Eres un ganador. Jesús está diciendo, la verdadera condición es confiesa tu pecado, llora y aflígete delante de Dios, porque Él es perdonador de él. Va en contravía cuando lo hacemos, hermano. Vea, según esto, no hay sonrisa más verdadera y más genuina que la de un cristiano verdadero. Cuando usted vea la sonrisa de un cristiano, usted puede decir lo que el Salmo estaba diciendo. Esa sí es una sonrisa de verdad, verdad. Bienaventurado aquel que tiene sus cuentas con Dios saldadas. A quien Dios no lo... Ese sí, esa sonrisa sí es verdadera, porque no tiene asuntos pendientes. Porque vive confesando continuamente su propia condición. Ese sí es verdaderamente feliz, porque ese es un hombre perdonado. Usted puede decir, esta es la sonrisa de un hombre a quien Dios no culpa de engaño. Esta es la sonrisa de un hombre a quien Dios ha perdonado. Y esta sonrisa es una sonrisa genuina, más que la sonrisa Colgate o los diseños de sonrisa. Porque ahora hasta las sonrisas son falsas, perdón, doctora. Ahora hasta las sonrisas se diseñan. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, si hay una sonrisa genuina, una expresión de alegría genuina, es la expresión del cristiano cuando se haya perdonado. ¿Qué dice Isaías después de escuchar esto quita tu culpa y es cubierto tu pecado? Heme aquí, Señor, ¿a dónde hay que ir? ¿Cómo se responde a eso? Después de enfrentar la santidad de Dios y después de verme muerto en mi propia condición, que Dios me diga, hey, ¿no? Tu pecado ha sido cubierto, tu pecado ha sido quitado. Solo se responde con gratitud. Amén. Así que a menos que nuestro pecado sea perdonado y eliminado, la felicidad estará bloqueada. La felicidad o la verdadera felicidad y el pecado no son compatibles. Voy a repetir eso. La verdadera felicidad y el pecado no son compatibles.
leí esta semana uno de esos memes que uno ve ahí por Facebook que dice una gran verdad. Dice, no le llames bendición si tuviste que pecar para obtenerla. Amén. No le llames bendición si tuviste que pecar para obtenerla. Ay, me dieron vuelto de más. Esto fue una bendición. Estos 20,000. Hay algunos que cuando le dan vuelto de más dicen, el Señor me está bendiciendo. Amén. Uno, no, es que ahora este sí es mi verdadero estado de felicidad. Esta sí es la familia que ahora estoy conformando. Si tuviste que destruir otra familia, no le llames bendición. No se me vayan todavía, ahorita votamos, tranquilo. Porque la verdadera felicidad y el pecado no son compatibles. La verdadera felicidad brota de ser perdonados a causa de nuestro pecado y de nuestra condición. Está todavía aquí, ¿verdad? Bueno, ese era el punto número 1. No se preocupe, los otros 2 son más corticos, tranquilo. Pero lo que esta bienaventuranza nos está diciendo es lo mismo que ya vimos en Santiago, esa condición de aflicción. Y yo lo que creo que si hay algo en medio de nuestra fauna y flora cristiana de hoy en día, es que la iglesia vuelva a esto, porque la iglesia se ha convertido en un lugar de entretenimiento, ¿cierto? Donde la gente va, ¿y cómo te sentiste? Hoy salí, mira, no sé, como renovado, como contento, con ganas de comerme el mundo, todos mis sueños, ya me dijeron que todo lo que yo quiero, todo eso. Parece ser que el mensaje del Sermón del Monte va en otra vía. Y si de verdad la palabra de Dios es martillo que golpea y que quebranta, yo lo que creo es que cuando somos confrontados con la realidad de la palabra, o bueno, yo no sé quién se ha pegado un martillazo. ¿Qué? No sé. Pero si de verdad es martillo que quebranta. Vuelvo al ejemplo de David. El Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Usted es consciente de lo que el Salmo dice? ¿Para qué es la vara, el cayado del pastor? ¿Para qué es? La ovejita va para allá y... La vara infunde aliento, es decir, el salmista entiende, tu corrección, tu disciplina me infunden aliento, me producen bienestar, me producen vida, pero la disciplina inmediata, a nadie le gusta la disciplina inmediata. Entonces la iglesia hoy en día se ha vuelto un club social, un centro de entretenimiento. O sea, la gente quiere salir de la iglesia como sale de cine. ¡Ay, sí, espectacular! La música. ¡Oh! Cuando la realidad es que si vemos lo que Jesús nos está enseñando y desnuda la condición de nuestro corazón, si examinamos nuestro propio corazón, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuán conscientes somos de nuestra necesidad de Dios? Amén. Así que nos está invitando a eso, a lamentarnos, a dejar que incluso nuestra risa se convierta en llanto, porque es mejor llorar ahora y reír después que reír ahora y llorar después. Así que, hermano, crezcamos en esto. Nosotros podemos reaccionar adecuadamente porque nosotros hemos sido perdonados. Es decir, ¿cómo sabe una persona que está creciendo espiritualmente? Nosotros crecemos espiritualmente no tanto por la falta de pecado en nosotros, sino por la conciencia de pecado en nosotros. Es decir, en la medida que vamos avanzando, en la medida que somos más maduros espiritualmente, somos más conscientes del pecado. Esa es la gran diferencia. Usted se encuentra con este y dice, Luisfer, ¿sabes una cosa? Yo antes hacía una y otra cosa y ni por enterado. Ahora voy a hacer algo y como que algo me frena y digo, yo no sé. Pero si esto lo hacía con tanta...
significa que el Señor está transformando nuestra naturaleza. Entonces, nuestra conciencia de pecado es otra. Entonces, mientras el otro está diciendo, me guardo envuelto porque esta es una bendición, yo digo, no puedo hacer esto. Es decir, en un detalle como tan sencillo, tan minúsculo como un vuelto, mi conciencia de pecado se activa. Esa es la diferencia de la madurez espiritual. Nuestra conciencia del pecado. Y eso es la invitación de esta bienaventuranza. Y hacerlo para poder confesarlo, para poder llegar al lugar correcto. Así que, hermano, en segundo lugar, como les digo, voy a ser más corto en estas dos porque quería centrarme en el punto 1 de lo que significa llorar. Uno se encuentra cada cosa en las bienaventuranzas. El domingo pasado, cuando terminé Pobres en Espíritu, alguien me dice, pastor, usted sabe una cosa, alguien me había enseñado que cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, se refería a los locos. No voy a decir quién es, pero yo sé que está aquí. No, sí, que como está loco, entonces no tiene la capacidad mental de heredar el reino, entonces el Señor se lo dio por estar. Y después le comenté a otra persona, le dije, no, imagínate que me pasó esto. Me dijo, no, sí, yo había escuchado en algún lado que también decía que eran los locos. Entonces, como les decía, el Sermón del Monte puede ser la enseñanza más conocida de Jesús, pero también la más mal interpretada. Porque como hay verdades tan grandes en frases tan cortas, hay que verlo en armonía con toda la Biblia. ¿Cómo se evidencia entonces este llorar continuamente? ¿Qué es lo que está ahí? Bienaventurados los que lloran. La forma como está llora es que es una acción continua. Está continuamente llorando. Es decir, no es que lloró el día que se convirtió. Los ciudadanos del reino estamos continuamente confesando nuestro pecado y lamentando nuestro pecado continuamente. Entonces, continuamente estamos siendo perdonados y consolados. Eso es lo que dice el texto. Así que lo que tenemos que eliminar es todos los obstáculos, todo lo que nos impide llorar o lamentarnos por nuestro pecado, todo orgullo, todo amor al pecado. El principal elemento para no llorar a causa de nuestra condición es el amor al pecado. Es decir, hay cosas en nuestro corazón que amamos aunque sabemos que están mal. La clave para poder lamentarnos por eso es que ese amor por el pecado sea eliminado. Es decir, dejar de complacernos en hacer esas cosas. Dejar de alimentar los deseos de la carne. Toda la vanagloria, todo el orgullo, todo lo que no me deja quebrantarme delante de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Comprender lo que la Biblia me está diciendo. Es decir, cuando yo les pongo este ejemplo de David es para que aprendamos a entender lo que el salmista está diciendo. Mi pecado está siempre delante de mí. Yo tengo que entender eso, cuál es mi debilidad, cuáles son las áreas vulnerables de mi vida. Y cuando entiendo y conozco eso, entonces puedo decirle, Señor, vengo a rendirme, vengo a entregar esta área específica de mi vida porque soy débil en esta área. Pedro se encuentra frente a Jesús y dice, apártate de mí, yo soy un pecador. Ante la realidad, Pablo dice, yo soy el más grande de todos los pecadores. Es decir, esa conciencia de pecado. Y la mayor evidencia de este lloro espiritual es la oración, hermano. Es poder llegar delante de Dios. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Tú entiendes que yo soy débil. Tú te acuerdas que yo soy polvo. Por tu misericordia no he sido consumido. En medio de la oración yo poder manifestarle al Señor, te necesito. Mi corazón, si no está cimentado, guardado en ti, va a maquinar malos pensamientos. Se va a desviar y no quiero eso. Esa es la evidencia. Es decir, cuando yo tengo esa conciencia de pecado, cuando yo quito todo aquello que no me deja quebrantar delante de Dios porque todavía lo amo. El problema por el cual muchas veces no nos quebrantamos porque todavía nos estamos gozando en eso. Entonces, si no te está produciendo llanto, sino placer y alegría, ¿de qué te vas a lamentar? Ahí es donde está el problema. El meditar en la palabra de Dios y en el orar. Esa es la evidencia genuina
de aquellos que lloran. Y en último lugar, y con esto cerramos, ¿cuál es el resultado según la bienaventuranza? ¿Qué recibirán aquellos que lloran con esta tristeza según Dios? Recibirán consolación. Le decía, dice, porque ellos, y el énfasis es ellos y solo ellos, recibirán consolación. Son bienaventurados. No es el llanto el que bendice. Este texto no es una apología al sufrimiento. No es, no, ahora vamos a vivir una vida sufrida. No. Este texto lo que quiere decir es que la bienaventuranza o la bendición está en el consuelo que Dios ofrece a quien llora de esta manera, a quien se aflige de esta manera. Ellos recibirán consolación. El consuelo de Dios está reservado para este corazón contrito y humillado. Este corazón que llega delante de Dios en esta condición no puede experimentar otra cosa distinta a este consuelo de Dios. Es decir, todo el que llega en esta condición delante de Dios, la misma mano del Salvador le enjuga las lágrimas, hermano. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Allí consolación, paracleo, es la misma expresión que se usa para el consolador, el espíritu, el paracleto. El que se pone del lado de nosotros para ayudar. Es decir, Dios consuela a los que lloran de esta manera. Dios mismo, nuestro llanto sube al trono de Dios y su consuelo viene por medio de Cristo y su Espíritu a nosotros. Él es el Dios de toda consolación. Cristo, una de las funciones del Mesías según el Antiguo Testamento era consolar a los afligidos, a los quebrantados de corazón. ¿Lo recuerda? Así dice el profeta, a consolar a los enlutados, dice el profeta Isaías, a ordenar a los afligidos que se le dé gloria en lugar de ceniza y gozo en lugar de luto. Y el Espíritu Santo es el consolador. Es decir, el creyente tiene en toda la Trinidad consolación. El Padre es Padre de consolación, el Hijo es el primer consolador, el Espíritu es el otro consolador que Jesús prometió. Toda la Trinidad trabajando para que nosotros podamos experimentar eso, ese consuelo, ese perdón, cuando realmente somos quebrantados, cuando realmente nos podemos afligir delante de Él. Es decir, este consuelo solo viene después de este tipo de llanto. Amén. La palabra de Dios también es fuente de consuelo para nosotros. Es decir, en otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, felices los tristes porque su tristeza según Dios conduce al consuelo de Dios. Por eso es que son bienaventurados, porque pueden ahora venir sin importar la carga, venid a mí todos los trabajados y cansados, porque en Él hay descanso. En Él y solo en Él hay descanso. Él nos va a levantar a todos los que son capaces de llorar por el pecado. Él les va a dar descanso. Todo aquel que esté cansado de pecar, en Él hallará descanso. Continuamente lo haremos. Amén. Tal si pensamos en esto que hemos compartido en esta mañana y oramos de lo más profundo de nuestro corazón. Hay quienes experimentan remordimiento pero no quebrantamiento. Hay gente que tiene remordimiento por las cosas que ha hecho mal, pero su problema no es con la reputación de Dios ni con su gloria. El remordimiento viene por su propia reputación. ¿Qué se va a decir de mí? Donde la gente se entere de esto que he hecho. Está más preocupado por su propia reputación que por la gloria de Dios. El verdadero problema con el pecado es que ofende la santidad y la gloria de Dios.
Y cuando nosotros reconocemos eso de lo más profundo de nuestro corazón, podemos decirle, Señor, te he fallado, perdóname. Y podemos encontrar este consuelo. ¿Hace cuánto no nos quebrantamos delante de Dios? ¿Hace cuánto hemos comenzado a normalizar ciertas cosas en nuestra propia vida? Y las hacemos en tal grado que ya decimos, no, ya es normal. Ese es mi carácter, esa es mi conducta, ya yo soy así. Cuando realmente lo que estamos haciendo es ofender la santidad de Dios. ¿Y qué tal si juntos, ahí con tus ojos cerrados, puedes decirle, Señor, yo no quiero callar más, porque la enseñanza del salmista David lo que me deja ver es que mientras ocultó su pecado, mientras intentó ocultarlo, lo que se hacía era más daño. Tú conoces cuánto, Señor, de nuestros corazones en lo más profundo están afligidos y endurecidos a causa del pecado. ¿Cuántos de los presentes, Señor, en lo más profundo del corazón ha comenzado a hacer concesiones con el pecado y ha comenzado a normalizar ciertas cosas? ¿Tú sabes cuántos de los corazones presentes, Señor, han cambiado tu gloria por cualquier otra cosa en el mundo? Han preferido, Señor, los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, en lugar de todo lo que hay en ti. Cuando tu palabra manifiesta que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. Hoy, Señor, más que una experiencia emocional, necesitamos un quebrantamiento espiritual, Señor. Muchos hemos confundido experiencias emocionales, Señor, con el verdadero quebrantamiento. Muchos de labios para afuera hemos expresado cosas que no hemos sentido. No queremos que se diga de nosotros, como tuviste que decir de tu pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tú examinas el corazón. Tú examinas lo más profundo de nuestro propio ser. ¿Sabes cuál es nuestra condición? ¿Te acuerdas de que somos polvo, Señor? Por eso hemos venido a quebrantarnos delante de ti, Señor. Hemos venido a pedirte perdón. Ya no importa, Señor, el lugar para mis propias emociones en este asunto. No se trata de salir de este lugar, de sentirme realizado, de sentirme con el ego inflado. Se trata de entender mi propia realidad y mi propia necesidad de ti. ¿Cuánto te necesito? ¿Cuán pecador soy? ¿Hasta dónde es capaz de desviarse mi corazón? Si tú no me guardas, si tú no me guías, si tú no me rodeas. Este es un buen momento para ponerte a cuentas con Dios. Este es un buen momento, no para postergarlo, para decir en otra oportunidad lo hago. No tenemos, nuestro mañana es incierto. ¿Qué tal si en este momento, de lo más profundo del corazón, le podemos decir, Señor, hoy reconozco mi propia condición? Para poder experimentar la realidad de esta bienaventuranza, tu consuelo, tu paz, tu perdón, para poder unirnos al salmista y decir, qué bienaventurado, qué dichoso, qué feliz es aquel al que el Señor perdona, a quien el Señor no culpa, de quien no se haya engaño, Señor. No quiero ser un fraude, no quiero ser hipócrita, no quiero mostrar al mundo algo que yo no soy. No quiero ser como los fariseos. No quiero honrarte de palabras y de apariencia. Quiero, Señor, de lo más profundo del corazón, ser transformado. Cambia mi corazón.
Cambia mi vida, Señor. Tú sabes qué cosas me atraen. Tú sabes qué cosas hay en el mundo con las que he coqueteado. Cuando tu palabra dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo es enemigo tuyo. Ayúdanos a cortar esos lazos de amistad con el mundo, Señor, para poder ser verdaderamente tus amigos. Ayúdanos, Señor, a poder ver mi condición, incluso la condición de los que están a mi alrededor, y lamentarme por esa condición. A experimentar tu liberación, tu libertad al saber que mis pecados están perdonados. A experimentar tu paz y tu gozo. Vuélveme el gozo de tu salvación. No me eches fuera de tu presencia. No quites de mí tu espíritu. Crea un corazón recto delante de mí. Renueva un espíritu recto. Es todo lo que necesitamos, Señor. Hemos entendido cuál es el camino de la verdadera felicidad. No como el mundo nos los ha planteado. No en cosas materiales que aún algunos han pretendido vender en tu nombre como parte de este glorioso evangelio. Nuestra verdadera felicidad está en la transformación del alma que tú eres capaz de hacer. Por eso hoy nuestra oración es que crees en nosotros un limpio corazón. Hacemos nuestra la oración del salmista que en tantas condiciones, Señor, pudo experimentar tristeza, pero ninguna como la tristeza que le produjo su propio pecado, Señor. Por eso nos unimos hoy a su oración, al decirte que crees en nosotros un corazón limpio, que renueves en nosotros un espíritu recto. No me eches fuera de tu presencia, oh Señor, ni quites tu Santo Espíritu. Solo tú, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Espíritu noble, me sustente.